Sí, gracias. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a esta sesión de tópicos matemáticos picudos. Agradecemos al doctor Valente por su participación con esta charla el día de hoy. Vamos a mencionar una breve semblanza sobre su trayectoria académica. Él estudió licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM. Realizó un postdoctorado en la Universidad Nacional de Australia. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 2016 y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante, profesor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a dar esta plática. Entonces, como ustedes están viendo, pues la plática va a ser más o menos algo relajada. Es sobre las construcciones con regla y compás y la duplicación del cubo. Ok, entonces, el problema de las construcciones, desde los griegos, resulta ser que de las construcciones favoritas de los griegos eran utilizar regla y compás para construir ciertos números. Y bueno, es bien conocido que, bueno, los griegos ya conocían a los naturales y a los racionales. Entonces, para ellos los racionales eran, pues, con sus números preferidos, digamos, porque pues a través de ellos podían construir muchas construcciones dentro de lo que ellos hacían. Y bueno, y es bien conocido la historia de que pues uno de ellos había descubierto que raíz de 2 no era un número racional, exactamente el matemático que se llamaba Hipaso de Metaponto. Entonces él descubrió que raíz de 2 no era un número racional. Y bueno, la historia cuenta que fue gracias a ese descubrimiento lo condenaron a la muerte, ¿no? Y bueno, lo mataron, lo, lo ahogaron, ¿sí? Ok, y entonces, ¿qué son las construcciones con regla y compás? ¿Qué son los números construibles? Bueno, resulta ser que, bueno, cuando uno quiere medir algo, pues uno debe tomar como unidad a algo en lo que uno se va a establecer a partir de eso, uno que ya toma cierta longitud como unidad, a partir de eso es como uno define los siguientes números, ¿no? Entonces, pues va a resultar que para definir los números construibles voy a empezar con 2 puntos. El primer punto va a ser el que vamos a llamar como P1 y el segundo punto que va a ser llamado P2, ¿sí? Y entonces a la longitud entre esos 2 puntos lo llamaremos 1, ¿sí? Ok, y entonces en este caso, a partir de esa longitud, solo utilizando regla y compás es que debemos empezar a construir numeritos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son lo que vamos a considerar? Pues va a ser una regla sin marcas, es decir, no podemos medir con la regla solo la utilizaremos para construir líneas rectas y un compás, ¿sí? Ok, y entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? Pues las reglas del juego son lo que sigue. Entonces, yo empiezo con estos 2 puntos, P1 y P2, y a partir de ahí, construyendo rectas y circunferencias, es que voy a ir a empezar a construir otros números, otros puntos, ¿sí? Entonces, pues bueno, a través de esos puntos voy a construir puntos. Ya que construí 2 puntos, puedo construir otros puntos intersectando líneas y circunferencias, y así voy construyendo cierta cantidad finita de número de puntos, ¿sí? Ok, y entonces, bueno, entonces las construcciones con regla y compás llevaron a los griegos a 3 problemas famosos que ellos no pudieron resolver. ¿Cuáles eran esos 3 problemas famosos? Pues el primero era, dado un cubo de cierta longitud, de cierto volumen, encontrar un cubo con el doble del volumen, ¿sí? Ahorita voy a explicar más o menos eso, qué quiere decir eso con regla de compás, que es de lo que trata la plática. Luego la siguiente era trisectar un ángulo, dado un ángulo de cierta longitud, ya sea en grados o en radianes, era encontrar con regla y compás la tercera parte de ese ángulo. Y el tercer problema era la cuadratura del círculo. Entonces, estos eran 3 problemas que los griegos querían resolver, pero en su época todavía no tenían la matemática necesaria para hacerlo. Y entonces, en esta plática, pues lo que vamos a hacer va a ver cómo
de respuesta negativa al primer problema, ¿no? Que no siempre se puede duplicar el cubo con regla y compás. Ok, y entonces, como les había dicho, pues bueno, consideramos dos conjuntos, dos puntos, P1 y P2. La longitud entre esos dos puntos va a ser la unidad. Y bueno, entonces, de forma más o menos, de forma sucesiva vamos a ir construyendo puntos. Entonces, en el primer paso de mi construcción, solo empiezo con ese conjunto de puntos, el conjunto P1 y P2, y luego en el siguiente paso, lo que hago es, a ese conjunto de puntos P1 y P2, le añado puntos que son intersección de líneas rectas, que son los que van a pertenecer a este conjunto, XN. Luego le añado intersecciones de rectas y circunferencias, que van a ser los que van a pertenecer a este conjunto. Y luego añado intersecciones de circunferencias, que van a ser los que van a pertenecer a este punto. Y eso lo hago en cada paso. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esos 4 puntos que ya construí en mi proceso, en el proceso que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué nuevo punto podemos construir? Pues el siguiente, ¿no? Trazamos la recta que pasa por P1 y P4. Eso lo puedo hacer con una regla. Trazo la recta que pasa por P2 y P3. Y a mi conjunto nuevo le agrego el punto que es la intersección de esas dos rectas, ¿sí? Esa es, estoy permitido agregar ese tipo de puntos, ¿no? Luego, ¿cuáles son los puntos que agrego también? Que son intersecciones de circunferencias y rectas. Entonces, por ejemplo, si mis puntos son esos P1, P3 y P4, puedo trazar la línea recta que pasa por P1 y P4. Luego, trazo la circunferencia que tiene por centro P3 y pasa por P2, ¿sí? Entonces, no puedo trazar circunferencias de cualquier longitud. Las circunferencias que puedo trazar son las circunferencias que tienen centro en un punto que ya construí y que pasan por otro punto que ya construí. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues estoy tomando la circunferencia con centro en P3 y que pasa por el punto P2. Y eso me determina 2 puntos, ¿no? Q y R. Entonces, eso también los agrego, ¿sí? Y luego también puedo construir puntos que son rectas, que son intersecciones de circunferencias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos que son intersecciones de circunferencias en este caso? Por ejemplo, puedo considerar la circunferencia que pasa por P3, que tiene por centro P3 y pasa por P2. Luego de ahí puedo considerar la circunferencia que pasa por P2, que tiene por centro P2 y pasa por P4. Eso me determina 2 puntos, esa intersección de esas dos circunferencias rojas, y eso los agrego, ¿no? Esas intersecciones que en este caso es A y B, pues lo agrego, ¿sí? Ok. Entonces, mis puntos construibles con regla y compás es el proceso infinito, que es el número de puntos infinitos que yo tengo al hacer infinitamente este proceso, ¿no? Empecé con 2 y luego con esos 2 puedo ir haciendo las construcciones que les dije anteriormente, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, entonces resulta ser que con esos 2 puntos que yo inicié, P y Q, con esos puntos P y Q que yo inicié, ¿sí? O P1 y P2, entonces yo puedo construir una infinidad de puntos en la recta que pasa por P y Q, solamente utilizando circunferencias, ¿no? Por ejemplo, me fijo en la circunferencia que tiene por centro P y pasa por Q, ¿sí? Eso me determina este punto que estoy señalando acá, o la circunferencia que pasa por Q, que tiene por centro Q y pasa por P, y me determina ese punto P'. Entonces, eso lo puedo hacer sucesivamente sobre toda la recta, solamente iniciando con los puntos P y Q, puedo obtener una infinidad de puntos sobre la recta que son equidistantes, ¿sí? Ok. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Lo que tenemos ahorita es que si, por ejemplo, los 2 puntos con los que inicié son el punto P1 y P2, que corresponden al punto P1, podemos pensar que es el origen, y P2 podemos pensar que es el punto con coordenadas 1, 0. Entonces, solamente utilizando intersecciones de rectas, de rectas y de circunferencias, puedo construir todos los puntos que están en el eje X, ¿sí? Ok.
Entonces, el chiste es que queremos construir todos los puntos que tienen coordenadas enteras en el plano cartesiano, solamente utilizando regla y compás. Entonces, para eso, pues voy a recordar dos construcciones que podemos hacer con regla y compás. Entonces, dado el punto P y Q, puedo considerar la recta que contiene a P y Q, y dado un punto R sobre la recta que no contiene a P y Q, entonces, a partir de ese punto R, yo con regla y compás podemos construir una perpendicular a la recta que pasa por P y Q y que pasa por el punto R, ¿no? Entonces, nada más déjenme recordarles cómo se hace esa construcción. Entonces, básicamente es, bueno, con el compás, construyo una circunferencia con centro en R y que pasa por P. Eso me va a intersectar a la circunferencia en otro punto P', digamos, ¿sí? Y entonces, ya que construí este punto P', ¿qué es lo que hago? Ahora concentro en P, ¿sí? Concentro en P y construyo una circunferencia que pasa por R, ¿sí? Y luego hago este mismo proceso, ahora concentro en P', construyo una circunferencia que pasa por R, ¿sí? Entonces construí una circunferencia que pasa por R y otra circunferencia que pasa por R, me determina este punto R y también me determina este punto R'. Entonces, este punto R' lo he construido solo con regla y compás, porque es intersección de dos circunferencias, y entonces con la regla puedo trazar la recta que pasa por R y R', y entonces así es como construyo la perpendicular a la recta que pasa por P y P', y quiero la perpendicular a la recta que pasa por P y P', y esa perpendicular debe pasar por R, ¿no? Ok. Entonces, con eso, bueno, y también puedo construir, eso sí, si el punto R no está sobre la recta. También puedo pensar si el punto R está sobre la recta, también puedo hacer una construcción muy parecida. ¿Cómo construyo una recta perpendicular a la recta que pasa por P y Q, pero que pasa por R? Ahora suponiendo que R está sobre la recta. Entonces, es una construcción parecida. Tomo una circunferencia con centro en R y que pasa por P. Eso me va a determinar otro punto equidistante a R, P'. Y luego, ¿qué es lo que hago con eso? Con eso construyo otra circunferencia, ¿sí? Con esto construyo ahora una circunferencia que tiene por centro en P y pasa por P', ¿sí? Y luego construyo otra circunferencia que tiene centro en P' y pasa por P. Entonces, eso me determina estas dos circunferencias grandotas, ¿sí? Esta circunferencia y luego esta. Entonces, esas dos se intersectan y entonces otra vez eso me determina dos puntos U y U', y eso me determina con la regla puedo trazar la perpendicular a la recta PQ que pasa por el punto R que está sobre la recta, ¿sí? Entonces, todo esto son construcciones con regla en compás. O sea, hasta ahorita no he medido nada, solamente he utilizado el compás para construir circunferencias, ¿no? Y la regla solo es para construir rectas. Ok. Y entonces, con esto también, con regla de compás, también podemos construir paralelas. Entonces, dado P y Q, dos puntos, eso me determina una recta, entonces quiero construir una paralela que pasa por R. Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo que hacemos es, yo ya sé construir perpendiculares, entonces construyo con la construcción anterior una perpendicular a la recta que pasa por R, ¿sí? Y luego construyo otra perpendicular a la recta L' que pasa por R. Y entonces esa LB' va a ser la recta paralela a la recta que pasa por P y Q. Entonces así es más o menos como con regla de compás puedo construir perpendiculares y paralelas. Ok. Y entonces también puedo trasladar distancias solo con regla y compás. Entonces supongamos que yo tengo la distancia determinada por los puntos R y A, ¿sí? Y esa distancia yo la quiero trasladar a esta recta PQ, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos solo utilizando regla y compás?
Entonces, pues es lo siguiente. Entonces, a través del punto R y del punto Q, construyo una recta. Luego, construyo una circunferencia. Luego, bueno, antes de esa circunferencia, construyo a través utilizando que ya sé construir rectas paralelas, a través de R, construyo la recta paralela a L. ¿Sí? Construyo esta recta paralela. ¿Ok? Y bueno, y luego con eso, ¿qué es lo que hago? Voy a formar una circunferencia con centro en R y que pasa por A, y eso me va a intersectar a esta recta LB'. ¿Sí? Entonces, trazo esta circunferencia, y entonces, ¿qué es lo que hago? Es la distancia de R a A, la puedo trasladar a la recta LB', ¿sí? A través del punto A'. Entonces, la distancia de R a A va a ser lo mismo que la distancia de R a A'. ¿Sí? Y la ventaja que tiene esto es que esta distancia de R a A' ya está en una paralela ya está en una paralela a la recta donde yo quiero trasladar mi distancia. Entonces ya básicamente lo único que hago acá es construir una paralela a la recta L' que pasa por el punto A'. ¿Sí? Y entonces en este punto de intersección que obtuve, el punto B de intersección que obtuve, entonces me está diciendo que el punto de la distancia de P a B es lo mismo que la distancia de R a A. ¿Sí? Entonces, con eso básicamente tengo las construcciones para construir, para trasladar distancias. ¿Sí? Entonces, con eso básicamente yo puedo construir cuadrados, porque si yo tengo dos puntos P y Q, entonces yo puedo construir un cuadrado que tenga distancia PQ. ¿Cómo le hago? Pues dado el punto P, construir una paralela con regla de compás que pasa por el punto Q, ¿sí? Y luego con centro en Q, puedo construir una circunferencia que pase por P. Eso me determina un punto Y. Este es un punto que puedo construir con regla y compás Y. Y luego a partir de Y, construyo una paralela, ¿sí? Construyo una paralela. Y entonces con esto puedo construir el cuadrado con regla y compás que tiene, como vértices PQ, X, Y, X. Entonces con regla y compás, si yo considero solo los puntos P y Q, puedo construir Y y X, y entonces eso lo puedo repetir indefinidamente. Y entonces, ¿qué es lo que obtengo? Entonces, lo que obtengo, a ver, lo que obtengo es que puedo construir con regla y compás todos los puntos del plano cartesiano que tienen coordenadas enteras. ¿Sí? Ok. Ahora lo que vamos a ver va a ser que también puedo construir puntos con coordenadas racionales. Entonces, para eso, pues voy a necesitar el siguiente resultado. Entonces, bueno, como les había dicho, con regla y compás estoy construyendo puntos. Esos puntos les estoy llamando construibles. Y entonces, la longitud entre dos puntos que construí con regla y compás es lo que se va a llamar un número real construible, ¿sí? Tomando como unidad la distancia del punto P1 al punto P2. Entonces, la distancia entre dos puntos que yo construí con regla y compás es lo que voy a llamar un número real construible, ¿sí? Ok. Y entonces, bueno, entonces sabemos por lo que he hecho que los números enteros son construibles porque, bueno, puedo construir puntos que tienen longitud 1, 2, 3 y por lo tanto puedo construir los de los puntos, los que, digamos, los negativos de, de los naturales, ¿no? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a ver con la siguiente construcción es que si yo puedo construir si yo tengo dos números construibles, es decir, dos números A y B, tal que el valor absoluto de A y el valor absoluto de B son las distancias entre dos puntos que yo construí con regla y compás. Entonces, lo que quiero ver es que también el producto es construible con regla y compás. Entonces, para eso, pues vamos a tener esta. Entonces, ¿qué es lo que sé? Como A y B son números construibles por definición, su valor absoluto es la distancia entre dos puntos construibles.
Entonces, por una construcción que dije anteriormente de que yo puedo trasladar distancias con regla y compás, entonces puedo pensar que los puntos que tienen distancia A y B que yo construí con regla y compás es el punto P1, el punto P y el punto Q, de tal forma que la distancia de P1 a P sea el valor absoluto de A y la distancia de P1 a Q sea el valor absoluto de B. ¿Sí? Ok, entonces yo quiero construir con regla y compás un punto que tenga distancia el valor absoluto del producto de A por B, ¿sí? Entonces quiero construir un punto que tenga distancia el producto de estos valores absolutos. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, recordemos que el punto P1 es el 0, 0 y el punto P2 es el 1, 0, ¿sí? Entonces, lo primero que hago en la siguiente construcción es como sigue. Con regla y compás, construyo una recta que pasa por P y el punto P2 y luego con regla y compás puedo construir una paralela que pasa por el punto Q, de esta forma. Una paralela a la recta que pasa por P2. Eso me intersecta al eje Y en este punto, en el punto X. Y la afirmación es que la distancia de P1 a X, la distancia de P1 a X, es lo mismo, es el producto del valor absoluto por el valor absoluto de B, el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y eso es más o menos sencillito, se sigue de las cosas que uno aprende en geometría en la secundaria. Entonces, tenemos que como la recta PQ, PP2 es paralela a la recta XP, entonces por teorema de Tales, pues tenemos la siguiente condición. La distancia de P1 a Q, la distancia de P1 a Q, de P1 a X, de P1 a X sobre la distancia de P1 a P, es decir, la distancia de este punto, del punto P1 a X y de P1 a P. Entonces sabemos que eso es lo mismo que la distancia de P1 a Q sobre la distancia de P1 a P2. Pero la distancia de P1 a P2 es 1, es lo que estoy tomando como unidad. Y entonces, si la distancia de P1 a P2 es 1, entonces lo que tengo es que, y la distancia de P1 a Q es el valor absoluto de, la distancia de P1 a Q es el valor absoluto de B, y la distancia de P1 a P es el valor absoluto de A. Entonces, pues de ahí puedo despejar cuánto vale la distancia de P1 a X, que es exactamente el producto de los valores absolutos. ¿Sí? Entonces, con esto, lo que tenemos es, si yo tengo dos números construibles con regla y compás, entonces el producto también es construible. Ok, también se tiene el siguiente resultado, que si yo tengo dos números construibles con regla y compás y supongo, por ejemplo, que B es distinto de 0, entonces resulta ser que el producto de A con el inverso de B también es construible. Y la demostración es algo parecida. La demostración es algo parecida, no la voy a repetir. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Tengo dos números construibles con regla y compás. El producto lo puedo construir con regla y compás. Si yo tengo, y luego también el producto por el inverso del otro, también lo puedo construir con regla y compás. Y también tengo lo siguiente, que si tengo dos números construibles con regla y compás A y B, entonces A más B y A menos B son construibles con regla y compás. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo dos puntos cuya distancia es el valor absoluto de A y tengo otros dos puntos cuya distancia es el valor absoluto de B. Quiero construir con regla y compás dos puntos cuya distancia sea el valor absoluto de A más B o el valor absoluto de A menos B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Pues más o menos está acá como sigue. Entonces, supongamos que tengo los puntos que construí, están de esta forma. De tal forma que la distancia de P1 a P es B. Y por ahorita supongamos que son positivos. Ya, ¿sí? Entonces, supongamos que la distancia de P1 a P
es B y que la distancia de P1 a Q es A. ¿Sí? Entonces, quiero construir un punto P cuya distancia sea A menos B. Entonces, la distancia más grande es la de P1 a Q, que es A, y la distancia chiquita de P1 a B es B. Entonces quiero construir un punto, pues es exactamente este punto, ¿no? Este punto tiene como distancia, la distancia de P a Q es exactamente B, A menos B, ¿sí? Entonces, como la distancia de este punto que yo tengo es A menos B, entonces lo que quiere decir es que el número A menos B yo lo puedo construir con regla y compás. Ok, y entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Vimos que los enteros yo los puedo construir con regla y compás, es decir, puedo encontrar dos puntos cuya distancia es un número entero positivo, ¿sí? Y por lo tanto también los negativos los puedo construir. Y con esto lo que estamos obteniendo con lo anterior, con las proposiciones anteriores, dice que si yo tengo dos números construibles, entonces A por B a la menos 1 también es construible. Entonces, si los números enteros son construibles, las fracciones que son cocientes de números enteros también son construibles, ¿sí? Entonces, los números construibles con regla, entonces, como corolario de todo esto, tengo que los números racionales son números construibles con regla y compás, ¿sí? Ok. Y bueno, ahora otra vez, yo ya sé que los números racionales son construibles con regla y compás. Ahora, este resultado me dice que un punto yo lo puedo construir con regla y compás. Es decir, yo lo puedo encontrar como intersecciones de rectas o circunferencias, o de circunferencias con circunferencias que tienen centros en puntos construidos anteriormente. Sí, solo sí, los números reales son construibles. Los números reales que forman parte de sus coordenadas son números construibles. Y entonces, en esto yo vi que los números racionales son números construibles y aquí estoy diciendo que un punto es construible con regla y compás si sus coordenadas son números construibles. Entonces, con esto lo que tengo es lo siguiente, que como corolario es que yo puedo construir con regla y compás cualquier punto que tenga coordenadas racionales. Entonces, recordemos otra vez con lo que iniciamos. Yo solamente inicié con dos puntos, punto P1 y P2. A eso yo le puse longitud 1, que esa iba a ser mi unidad. Y a partir de eso pude construir todos los puntos que son equidistantes o que están sobre esa recta. Y bueno, por lo tanto, podría yo construir los enteros. Y luego de ahí pude construir los puntos con coordenadas enteras, utilizando que yo puedo construir cuadrados con regla y compás, ¿sí? Y ahora este resultado me dice que no importa qué número, qué punto me den con coordenadas racionales, ese yo siempre lo voy a poder construir en un número finito de pasos a través de regla y compás, ¿sí? Entonces eso es bonito porque pues resulta ser que los números racionales, cualquier número real, yo lo puedo aproximar por números racionales. Entonces lo que quiere decir es que yo casi puedo construir a todos los números reales, digamos, en ese sentido, ¿no? De que cualquier punto yo me puedo acercar como quiera, como yo quiera, por puntos construibles con regla y compás, ¿sí? Ok, y eso lo que quiere decir en realidad es que los números construibles son los puntos, acá está mal, los puntos construibles con regla y compás son un conjunto denso en R2, en el plano cartesiano. Ok, entonces la pregunta es si hay números que son construibles que no son números racionales. Y la respuesta es que sí, si hay números construibles que no son números racionales. Por ejemplo, raíz de 2 es construible. ¿Qué quiere decir que sea construible?
quiere decir que yo encontré 2 puntos que yo construí con regla y compás, tal que la distancia a esos 2 puntos es raíz de 2, ¿no? Y eso básicamente yo lo puedo hacer porque si yo tengo un cuadradito de longitud, yo sé que yo puedo construir un cuadradito de longitud 1 con regla y compás. Entonces, si me fijo en los vértices que están en la diagonal de ese cuadrado, entonces la distancia de esos vértices es exactamente raíz de 2. Y entonces eso lo que quiere decir es que el número es construible con regla y compás. ¿Sí? Y bueno, entonces hay números irracionales que yo puedo construir con regla y compás. Eh, eh, y bueno, esto de hecho es un resultado más general, que se puede probar que si yo tengo cualquier número real que yo puedo construir con regla y compás, entonces también la raíz cuadrada también la puedo construir con regla y compás. ¿Sí? Ok, y entonces surge una pregunta natural. Si todos los números reales son construibles con regla y compás. Y bueno, la respuesta es que no. O sea, no todos los números reales son construibles con regla y compás. Y para eso, bueno, voy a dar un bosquejo general que tiene que ver con el problema de la duplicación del cubo, de por qué no pasa, por qué no todos los números reales son construibles con regla y compás. Entonces, para eso, recordemos una definición de campo. Un campo es algo muy parecido a los reales, tiene una suma como los reales y tiene un producto como los reales. Y bueno, y satisface ciertos axiomas, aquí los enuncio, que son los axiomas que cumplen los números reales. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, ejemplos de campos, por ejemplo, son los racionales, los reales, los complejos y otras cosas un poco más complicadas. Y bueno, entonces, para ver cuándo un número es construible con regla y compás, resulta ser que se tiene un resultado que me dice, el siguiente resultado que me dice un número real es construible con regla y compás, sí, solo sí, bueno, este es algebraico, ahorita no voy a decir qué es eso, y un campo que uno construye a través de este número real, ahorita tampoco quiero ver cómo se construye, uno le asocia un numerito muy especial y ese numerito muy especial tiene que ser una potencia de 2. ¿Por qué sale esta potencia de 2? Como dije, ¿cómo construye uno los puntos con regla y compás? Entonces, uno construye esos puntos a través de intersección de líneas rectas. Entonces, intersección de líneas rectas es en realidad resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces, ahí no hay que hacer nada. Intersección de una línea recta y una circunferencia. Para encontrar la intersección de estos hay que resolver una ecuación cuadrática. Y para encontrar la intersección de dos circunferencias, entonces hay que resolver una ecuación de grado 4, que en realidad luego se reduce a una ecuación de grado 2. Entonces, por eso es que aparece este número 2, porque en la construcción de los números con regla y compás son intersecciones de rectas o de circunferencias con rectas o de circunferencias con circunferencias. Y eso me lleva a resolver sistemas de ecuaciones de grados 2. Sí, una ecuación de grado 2. Ok, entonces lo que me dice este resultado es que si un número es construible con regla y compás, uno le puede asociar un numerito que es una potencia de 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nuestro problema de la duplicación del cubo? Fácil. Entonces, vamos a lo que sigue. Entonces, la respuesta la dio el matemático Wansel en 1837. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros sabemos que para construir un cubo, entonces, con regla y compás, o sea, un cubo con papel, digamos, con regla y compás, uno puede formar esta plantilla, ¿no? Esta plantilla uno la puede construir con regla y compás de longitud 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero formar el cubo de longitud 1, entonces el cubo de volumen 1, debo construir esta planilla y el cuadradito azul debe tener longitud 1, ¿sí? Si yo quiero un cubo que tenga el doble del volumen, entonces, ¿qué es lo que debería formar? Debería formar esta plantilla donde el cuadradito azul debería tener, el lado debería tener una longitud, ¿cuánto?
raíz cúbica de 2. ¿Sí? Entonces yo debería poder construir con regla y compás raíz cúbica de 2. Pero resulta ser que, bueno, Wansel en 1837, él demostró que eso no es posible y básicamente es porque raíz cúbica de 2 es solución de una ecuación de grado 3. Entonces, como es solución de una ecuación de grado 3, lo que resulta ser es que el numerito que uno le asocia en realidad es 3. Pero el teorema me decía que si yo un número yo lo puedo construir con regla y compás, el numerito que yo le debería asociar debería ser una potencia de 2. Y bueno, resulta ser que, bueno, 3 como 3 no es potencia de 2, entonces pues por eso no se puede construir con regla y compás raíz cúbica de 2. Entonces resulta ser que hay bastantes números que uno no puede construir con regla y compás. ¿Sí? Y bueno, resulta ser que ya nada más unos 2, 3 minutos termino. Resulta ser que esto de las construcciones con regla y compás, pues son un problema. El matemático famoso Gauss ya, él a la edad de 18 años, él ya había demostrado uno de los problemas que nadie había podido resolver, ¿sí? Entonces, él a los 18 años, él descubrió que el coseno de 2π/17 se podía escribir de esta forma, ¿sí? Es una fórmula muy horrible, pero si ustedes ven, son nada más fracciones con raíces cuadradas de enteros. Y lo que vimos hace ratito fue que fracciones yo las puedo construir con regla y compás, y raíces de números construibles con regla y compás yo también las puedo construir con regla y compás. Entonces lo que resulta ser es que este número es construible con regla y compás. Y entonces, gracias a que Gauss demostró que coseno de 2π/17 es esto, él demostró que el heptágono regular, que hay una construcción con regla y compás del heptágono regular. Y bueno, eso era un problema famoso que estaba abierto hasta que llegó Gauss. Y bueno, bueno, y el heptágono regular es súper importante porque gracias a que él demostró eso a los 18 años, él decidió estudiar matemáticas. Él estaba indeciso entre estudiar filosofía o estudiar matemáticas. ¿Sí? Y bueno, entonces gracias a esto fue que se decidió por las matemáticas. Y bueno, eso es todo lo que yo les quería hablar. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, Al final mostrabas la diapositiva donde indicas que el heptágono, sí. perdón, el heptadecágono, ¿no? El heptadecágono, sí, perdón. Sí. Sí, es construir con regla y compás. O sea, no todos los polígonos regulares se pueden construir con regla y compás. No, no todos los polígonos regulares. De hecho, después de esto, Gauss se preguntó por cuáles eran todos los polígonos regulares que se podían construir con regla y compás, y resulta ser que tiene que ver con los primos de Fermat. O sea, un polígono regular de n lados se puede construir con regla y compás si en su descomposición de primos del n, digamos, si es de n lados, el n, entonces debe ser una potencia de 2 por productos de primos de Fermat. ¿Sí? Y entonces, pues resulta ser que, o sea, él dio esa construcción de cuáles son todos los que sí se pueden construir. ¿Sí? Y bueno, no todos son construibles con regla y compás. Sí, esa es la, ¿cómo se llama? Ese es el gran problema. Y los que sí se pueden construir tienen que ver con los primos de Fermat. Ya. O sea, eso ya está definido, pues, ¿no? Ya está probado. Sí, sí, desafortunadamente, no todos los primos de Fermat son construibles. Bueno, más bien dicho, no todos los primos de Fermat no se conocen todavía. Creo que solamente se conocen 5 primos de Fermat. Sí, No, pues, entonces, o sea, a ver, o sea, en la descomposición o sea, suponte que quieres construir un polígono regular de n lados.
Entonces tú factorizas a n como primos, Ujú, entonces lo factorizas con potencias de 2. ujú, Puede ser que no aparezcan potencias de 2, pero bueno, potencias de 2 y productos de primos de Fermat. Entonces, esos son exactamente los que se pueden construir. Por ejemplo, el cuadrado obviamente se puede construir, el octágono, o sea, todos esos se pueden construir con regla de compás porque son potencias de 2. ujú, Pero el chiste es que todavía puedes meterle producto de primos de Fermat y bueno, esos también se pueden construir. ujú. Ya. ¿Y cuál es, digamos, el n más pequeño de los polígonos bueno, sí, de los polígonos regulares, que se dieron cuenta que no se puede construir con regla y compás? Híjole, ahí sí no me acuerdo. Sí. Digo, porque hasta Bueno, Gauss parece que era ¿no? El de sí, 16. exactamente, sí. Sí, sí. Sí, ahorita, Pues ahorita no me acuerdo, sí. ok. Bueno, ahora no se tiene un ejemplo Sí, en el ahorita sí momento. no me Ujú. acuerdo exactamente de cuál es el más pequeño que no se puede Bueno, hasta construir. ahora conocido, pues, ¿no? Porque Sí, muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Valenta, sí, y esperamos contar con su asistencia para la próxima sesión, que es el 14. Esta semana es una semana especial, tenemos 2 sesiones. Justamente para celebrar el Día de Pi tenemos una charla el 14 de marzo. Ujú. ok. Bueno, pues agradecemos a todos su asistencia. Nuevamente gracias por la charla y pues pronto te haremos llegar tu constancia. Sí, no, pues muchas gracias, Muchas gracias. y sí, Hasta disculpen los problemas técnicos, sí. No te preocupes. Así pasa. Pero Ok, se puede hacer. bueno, muy bien, pues gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto.